¿Te encuentras exhausto de tanto elevar tus plegarias sin percibir cambios significativos en tu existencia? ¿Experimentas la sensación de que todas las oportunidades se han esfumado, dejándote sin la energía necesaria para seguir insistiendo? Si en lo profundo de tu ser clamas por ayuda, si te has sentido desamparado, excluido o como si la divinidad permaneciera en silencio ante tus súplicas, este mensaje ha llegado a ti en el momento preciso. ¿Qué pensarías si te asegurara que esa dificultad que tanto te aflige está a punto de ser superada por la intervención directa de Dios? Esta afirmación trasciende una simple metáfora o una expresión reconfortante. Es una promesa tangible, un anuncio que las adversidades han intentado ocultarte, conscientes de la transformación que experimentarás al descubrirla en tu vida, en tu fe y en tu futuro. No has sido ignorado. Ese aparente silencio era el preludio de una obra divina que hoy, por un propósito superior, te ha conducido a este espacio de fe y reflexión bíblica para comunicarte algo trascendental. Yo abriré caminos donde nadie más ha podido, declara el Señor, pero para ello es esencial que perseveres en tu fe. Este mensaje contiene un elemento vital que tu espíritu anhela. Y si decides acompañarme hasta el final, te aseguro que algo profundo se activará en tu interior. Una fuerza renovadora, una fe fortalecida y posiblemente el comienzo de la respuesta que has estado aguardando durante tanto tiempo. Antes de proseguir, te invito a expresar tu confianza a través de un comentario con la frase «Paz con Dios». Este pequeño acto de fe proclama: Señor, confío en ti. Aunque no comprenda el camino, mantengo mi creencia. Y si te sientes impulsado, te animo a mostrar tu apoyo con un me gusta y a unirte a esta comunidad, ya que al hacerlo, contribuyes a que este mensaje alcance a otras personas que, al igual que tú, anhelan una palabra de aliento divino. Formas parte de algo mucho más grande, de un espacio donde cada encuentro es un lugar de conexión espiritual. Un refugio para aquellos que quizás no encuentren consuelo en otros lugares. Por lo tanto, al suscribirte y apoyar este canal, te conviertes en un agente activo de la obra de Dios. Presta atención a lo que te diré a continuación, porque en los próximos instantes profundizaremos en una enseñanza reveladora. No solo abordaremos el tema de las puertas cerradas, sino que también exploraremos las razones detrás de su cierre, qué hacer mientras esperas y cómo prepararte para el instante preciso en que la voluntad divina decida abrirlas. Permanece hasta el final, ya que justo antes de concluir, compartiré una enseñanza que podría ser la clave que necesitas para desbloquear tu próxima gran bendición. Ahora, inhala profundamente, deposita tus preocupaciones en el Señor y abre tu corazón, porque lo que está por venir no es simplemente un mensaje, sino una respuesta celestial. Comencemos este camino juntos. En primer lugar, es crucial reflexionar sobre el propósito divino detrás del cierre de ciertas puertas en nuestro camino. A menudo nos resulta difícil comprender por qué se presentan obstáculos y oportunidades se desvanecen, especialmente cuando nuestras oraciones parecen no encontrar eco y el corazón se siente oprimido por una sensación de abandono. Muchos creyentes se cuestionan en silencio estas aparentes negativas, preguntándose si su fe es insuficiente o si han sido olvidados. Sin embargo, podríamos considerar la posibilidad de que estas puertas cerradas formen parte de un plan celestial más amplio que aún no somos capaces de discernir en su totalidad. Nos preguntamos con el corazón afligido: Señor, ¿por qué permitiste que se cerrara esa puerta que tanto anhelaba? ¿Por qué me arrebataste a algo que yo creía que provenía de ti? ¿No se supone que la oración ferviente siempre encuentra respuesta? Amado oyente, es fundamental comprender que una puerta clausurada no implica necesariamente un no definitivo por parte de Dios. En muchas ocasiones, simplemente significa un todavía no es el momento o ese no es el sendero que he preparado específicamente para ti. La perspectiva divina abarca el panorama completo de nuestra existencia, mientras que nuestra visión humana se limita a una pequeña porción del trayecto. Imagina que somos caminantes explorando un laberinto intrincado.
deseando fervientemente avanzar por una puerta en particular, porque intuitivamente sentimos que nos conducirá al destino anhelado. Pero Dios, con su visión superior, observa que si insistiéramos en esa entrada, nos encontraríamos aún más perdidos, más heridos y más alejados de nuestro verdadero propósito. Es entonces, impulsado por un amor incondicional, que Él interviene y cierra ese camino. ¿Sabías que en el antiguo tabernáculo existían áreas sagradas a las que solo unos pocos podían acceder? Puertas se abrían y cerraban con un propósito divino y específico. No todos podían entrar en cualquier momento, ya que la presencia de Dios no es algo que deba tomarse a la ligera. De manera similar, en nuestra vida existen oportunidades y etapas que solo se manifestarán cuando estemos genuinamente preparados para recibir y sostener lo que reside al otro lado de esa puerta. Tal vez te sientas frustrado por el fin de una relación, el fracaso de un emprendimiento o la pérdida de una oportunidad laboral. Sin embargo, lo que nosotros percibimos como una pérdida, Dios lo contempla como una redirección providencial, una forma de protección disfrazada. Esa puerta que hoy se cierra puede estar evitando que suframos una pérdida aún mayor en el futuro. Considera esta analogía. Un padre amoroso jamás entregaría un cuchillo a un niño pequeño, solo porque éste lo pida insistentemente. Aunque el niño llore o se frustre, el padre, en su sabiduría y amor, se niega a concederle algo que aún no está preparado para manejar de manera segura. Así obra Dios en nuestras vidas. Él no nos niega bendiciones. Al contrario, nos protege de aquello que aún no estamos capacitados para sobrellevar. Y esto, apreciado oyente, no es un acto de rechazo, sino una manifestación profunda de amor paternal. Quiero compartir una perspectiva que a menudo se pasa por alto. Incluso en el ámbito científico, sabemos que ciertos procesos valiosos solo se concretan bajo condiciones de presión intensa. El diamante, por ejemplo, es carbono sometido a una presión y temperatura extremas. Si ese proceso se interrumpiera prematuramente, jamás se formaría la gema preciosa. Y si esa puerta cerrada que hoy te causa dolor estuviera generando en tu interior la presión precisa para transformarte en la persona capaz de sostener las abundantes bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. ¿Cómo estás respondiendo al aparente silencio de Dios en este momento? ¿Lo estás cuestionando con amargura o estás depositando tu confianza en su sabiduría? ¿Te encuentras inmerso en la queja constante o estás permitiendo que tu carácter sea moldeado y fortalecido a través de esta experiencia? Cada cierre representa una valiosa lección, una oportunidad para afinar nuestra percepción espiritual. Si no aprendemos a confiar en Dios incluso cuando no comprendemos sus caminos, ¿cómo estaremos listos para obedecer plenamente cuando las bendiciones celestiales se derramen sobre nosotros? Existen puertas que permanecen cerradas porque anhelamos que se abran desde el exterior, cuando en realidad es algo que Dios necesita activar en nuestro interior. Nuestra madurez espiritual, la fortaleza de nuestro carácter, la firmeza de nuestra fe, nuestra capacidad de obedecer sin necesidad de ver los resultados inmediatos, porque el reino de Dios opera bajo principios diferentes a los del mundo. Aquí, primero creemos y luego vemos la manifestación de esa fe. Y permíteme decirte esto con claridad. Una puerta cerrada no es un indicativo de fracaso, sino una señal de dirección, una guía hacia el camino correcto. Cada vez que el adversario logra persuadirte de que Dios no te ama porque algo no sucedió según tus expectativas, su objetivo es extinguir tu esperanza. Y cuando la esperanza se desvanece, la fe se debilita, y sin fe es imposible presenciar milagros. Tal vez has orado con fervor, has ayunado con diligencia, y aún así esa puerta permanece cerrada. Pero, ¿sabías que incluso Jesús enfrentó la incredulidad y puertas cerradas en su propio pueblo? No pudo realizar muchos milagros allí, no por falta de poder o deseo, sino porque la gente carecía de fe. La fe no solo abre puertas, sino que también crea la atmósfera propicia para que la presencia de Dios se manifieste de manera poderosa. Por lo tanto,
Hoy quiero que comprendas una verdad profunda. Lo que permanece cerrado no es una señal de derrota o abandono, sino un acto de soberanía divina. Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Y cuando Él decide cerrar una puerta, no lo hace para castigarte, sino para prepararte para algo mejor. Permite que el Espíritu Santo te revele las lecciones esenciales que necesitas aprender en esta etapa de tu camino. Porque si no adquieres la comprensión necesaria ahora, incluso si la próxima puerta se abre, podrías no saber cómo cruzarla con sabiduría y éxito. Escucha atentamente estas palabras finales. Las puertas que Dios abre no se fuerzan con la violencia, sino que se desbloquean con la llave de la fe. No se abren con gritos de desesperación, sino con la dulce intimidad de la oración sincera. No responden a la desesperación, sino a la obediencia humilde y confiada. Por lo tanto, no te rindas ante la adversidad. No te agotes clamando a la puerta cerrada. Dirige tu voz al dueño de la puerta, aquel que posee las llaves de tu destino. Él tiene el poder de abrir lo que nadie más puede cerrar. En segundo lugar, es fundamental abordar la clase de fe que se necesita para mantenerse firme mientras esa anhelada puerta permanece inexplicablemente cerrada. Es una experiencia humana común que ante una prolongada espera, el ánimo comience a decaer y la fe, silenciosamente, amenace con desmoronarse. Seguramente, muchos de los que ahora me escuchan han derramado lágrimas en la soledad de la noche, no por una falta de amor hacia lo divino, sino por la extenuante incertidumbre de cuánto tiempo más podrán mantener viva la esperanza sin percibir señales concretas de respuesta. ¿Hasta cuándo, Señor?, clama el corazón. ¿Cuánto más tiempo debo perseverar en esta espera? ¿Será acaso que mi fe no es lo suficientemente fuerte? Escucha atentamente esta verdad trascendental. La autenticidad de la fe no se evalúa por la frecuencia con la que las puertas se abren ante nosotros, sino por la inquebrantable convicción con la que seguimos confiando, incluso cuando permanecen herméticamente cerradas. Las Sagradas Escrituras nos relatan la historia de Abraham, quien creyó en esperanza contra toda esperanza. Su situación terrenal desafiaba toda lógica y toda evidencia tangible. Sin embargo, persistió en su fe, no por ser un hombre extraordinario en sí mismo, sino por la profunda relación que cultivaba con un Dios cuya palabra es inmutable y verdadera. Tú también posees el potencial para desarrollar esa misma clase de fe resiliente. Pero para ello, es crucial comprender un principio fundamental. La espera no es un castigo divino, sino un proceso de entrenamiento esencial. Es como el arquero que tensa su arco, jalando la flecha hacia atrás con gran fuerza. Cuanto más lejos la retrae, mayor será el impulso y la distancia que alcanzará al soltarla. Así opera la fe en nuestras vidas. Cuanto más se fortalece bajo la presión de las pruebas, más impactante será su manifestación cuando sea liberada en el momento perfecto y soberano de Dios. Muchos conciben la fe como una mera emoción pasajera, asumiendo que experimentar sentimientos de paz o entusiasmo es una señal inequívoca de tener fe genuina. Sin embargo, la fe bíblica trasciende las emociones superficiales, es una decisión espiritual profunda y consciente de confiar plenamente en Dios incluso cuando el alma se estremece ante la incertidumbre. Es una postura del corazón que declara, aunque no comprenda la situación, elijo creer. Aunque no vea el camino con claridad, me atrevo a caminar. Aunque no escuche una voz audible, sé en lo profundo de mi ser que Él está presente. Y aquí radica el punto donde muchos tropiezan. Desean fervientemente presenciar señales tangibles antes de dar el primer paso de fe. No obstante, en la esfera del reino espiritual, el principio opera de manera inversa. Primero nos atrevemos a dar el paso de obediencia y confianza, y luego la tierra firme se revela bajo nuestros pies, tal como le sucedió a Pedro al caminar sobre las aguas turbulentas o a los sacerdotes que sumergieron sus pies en el río Jordán, antes de que sus aguas se dividieran milagrosamente. Dios honra a aquellos que se movilizan impulsados por la fe,
no por la seguridad de lo que ve. Resulta fascinante observar cómo incluso la neurociencia moderna ha descubierto que el cerebro humano responde de manera tangible a la esperanza. Cuando una persona mantiene pensamientos impregnados de fe, se activan áreas cerebrales directamente relacionadas con la perseverancia, la creatividad y la capacidad de recuperación. La fe no es meramente un concepto espiritual abstracto, ejerce un poder real y palpable sobre nuestro cuerpo físico y nuestras decisiones cotidianas. Esto trasciende la mera religiosidad, es una forma de vida, una ciencia espiritual que nos conecta con una realidad superior. Por esta razón, cuando eliges mantener viva tu fe en medio del silencio aparente, no estás desperdiciando tu tiempo ni tu energía. Estás preparando diligentemente el terreno para la manifestación de un milagro que será imposible de negar. Tu fe está siendo refinada, probada como el oro precioso. Y el oro, querido hermano, querida hermana, solo revela su brillo más intenso después de ser sometido a la intensidad del fuego purificador. ¿Cómo puedes mantenerte firme y constante mientras la respuesta anhelada no se materializa? La clave, paradójicamente, no reside en algo místico o esotérico, sino en las prácticas espirituales cotidianas. Se encuentra en tu alabanza sincera, en tu oración constante, incluso en esos momentos en que no sientes nada en particular. Se fortalece en tu capacidad de expresar gratitud, incluso cuando el corazón está abrumado por el dolor y la frustración. Es precisamente allí, en ese espacio de entrega y perseverancia, donde la fe se robustece, y quiero asegurarte que no estás solo en este proceso. El Espíritu Santo mismo te acompaña en cada paso de tu camino. Él no es un visitante distante y ocasional, sino un compañero constante e infalible. Él está a tu lado cuando lloras desconsoladamente, cuando las dudas te asaltan, cuando te sientes al borde del colapso y cuando, con renovada determinación, decides levantarte una vez más. Permíteme afirmarte esto con absoluta convicción. Si aún te encuentras en la sala de espera de la vida, es porque Dios todavía está trabajando en la preparación de algo extraordinario para ti. Y si aún tienes aliento para escuchar estas palabras, es porque tu historia aún no ha llegado a su capítulo final. Continúa creyendo con fervor, sigue caminando hacia adelante, aunque el paso sea lento y vacilante, aunque a veces sientas que solo puedes arrastrarte. Cada paso de fe que das en medio de la oscuridad será abundantemente recompensado con la claridad divina cuando esa puerta finalmente se abra. Y te prometo algo con certeza. Cuando mires hacia atrás y contemples todo lo que soportaste sin jamás rendirte, comprenderás que tu aparente debilidad era en realidad una manifestación de profunda valentía, porque la verdadera fe no se exhibe cuando todo fluye con facilidad, sino cuando nada tiene sentido desde una perspectiva humana. Y aún así, eliges confiar incondicionalmente. Dios no se retrasa. Él obra con una sincronización perfecta. Y justo en este momento, mientras tú tomas la firme decisión de no soltar tu fe, las bisagras de esa puerta que tanto anhelas ya están comenzando a ceder bajo el poder de su voluntad. En tercer lugar, es de vital importancia desarrollar la capacidad de discernir si una oportunidad que se presenta en nuestro camino proviene genuinamente de la mano de Dios. Debemos comprender con claridad en nuestra trayectoria espiritual que no toda puerta que se abre ante nosotros es necesariamente una bendición divina, al igual que no toda puerta que permanece cerrada es obra del enemigo. La habilidad para distinguir entre una oportunidad enviada por el cielo y una trampa astutamente disfrazada representa uno de los desafíos más significativos para el creyente que busca madurez espiritual. Si esa puerta que se ha abierto repentinamente no es una manifestación de la gracia de Dios, sino una distracción sutil, ¿cómo podemos discernir si es realmente la guía divina la que nos impulsa, o si son nuestras propias ansiedades y deseos los que nos empujan hacia aquello que anhelamos? ¿Tiene el adversario la capacidad de abrir puertas también? La respuesta es afirmativa.
Las Escrituras nos enseñan que el enemigo tiene la capacidad de disfrazarse como un ángel de luz, e incluso el mismo Jesús fue tentado en el desierto con la promesa de reinos y gloria terrenal. Por lo tanto, no todas las oportunidades brillantes y aparentemente ventajosas provienen de la bondad de Dios. Algunas de ellas son, en realidad, cebos cuidadosamente diseñados para desviarnos del camino eterno que conduce a la verdadera plenitud. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar este discernimiento crucial? ¿Cómo podemos evitar caer en una trampa emocional, financiera o espiritual que en su apariencia inicial parece prometedora, pero que a largo plazo nos alejará irremediablemente del propósito divino para nuestras vidas? El primer filtro esencial es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios mismo. Aquella puerta que genuinamente proviene de Dios puede requerir valentía de nuestra parte. Puede incluso desafiar nuestra lógica humana, pero nunca quebrantará nuestro espíritu, ni generará una ansiedad paralizante que nos impulse a actuar de manera impulsiva y precipitada. La paz de Cristo, como bien lo afirma la palabra, excede toda comprensión humana. Si una supuesta oportunidad te lleva a perder tu descanso interior, a dudar de tu identidad como hijo o hija de Dios, o a comprometer tus valores fundamentales, puedes tener la certeza de que no proviene de Él. El segundo filtro indispensable es la coherencia con la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial jamás abrirá una puerta que contradiga los principios eternos que Él mismo ha establecido en su palabra. Si para avanzar por esa supuesta oportunidad necesitas recurrir a la mentira, el ocultamiento, la manipulación o incluso traicionar los principios de tu fe, esa no es una puerta santa ni divina. En ocasiones, lo que superficialmente se presenta como un milagro podría ser simplemente un atajo peligroso que te desvía del proceso de crecimiento y transformación que Dios ha diseñado específicamente para ti. El tercer filtro vital es el consejo sabio y espiritual de personas maduras en la fe. Dios frecuentemente comunica su voluntad a través de individuos que han cultivado una relación profunda con Él. Personas que te aman lo suficiente como para confrontarte con la verdad, incluso cuando ésta pueda resultar incómoda o difícil de escuchar. Cuando te encuentres ante una decisión trascendental, busca consejo, pero no de cualquier persona. Acércate a aquellos que oran diligentemente, que tienen un oído sensible a la voz del Espíritu Santo y que no tienen intereses personales ocultos en juego. Ellos pueden ofrecerte una perspectiva valiosa, ayudándote a discernir aspectos de la situación que quizás no estés viendo con claridad. El cuarto filtro importante son los frutos que esa puerta comienza a producir, incluso en sus etapas iniciales. Toda oportunidad genuinamente abierta por Dios comenzará a manifestar frutos desde el principio. Paz interior, alineación con los principios divinos, un orden discernible, confirmación a través de la palabra de Dios, y sobre todo una conexión más profunda e íntima con Él. Por el contrario, aquella puerta que te aleja de tu tiempo de comunión con Dios, que enfría tu pasión por las cosas espirituales, que compromete tu pureza moral o que genera confusión y dudas constantes, no proviene del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Recuerda siempre que el enemigo no necesita emplear la violencia para desviarte de tu camino. Le basta con distraerte sutilmente del sendero correcto. Una decisión equivocada al cruzar una puerta inapropiada puede retrasar tu propósito en años, robarte la paz interior, desdibujar tu visión y dañar tus relaciones más preciadas. Pero una puerta que ha sido abierta por Dios, aunque en el momento pueda parecer desafiante o requiera paciencia y espera, te posicionará exactamente en el lugar donde Él desea que estés. Considera el ejemplo de Jonás. A él también se le presentó una puerta abierta, un barco que zarpaba justo hacia la dirección opuesta a la que Dios lo había llamado. Aunque parecía una coincidencia conveniente, esa no era la puerta correcta. Y esa elección impulsiva lo condujo a una tormenta furiosa,
al vientre de un gran pez y a un profundo arrepentimiento. De manera similar, en nuestras propias vidas, si tomamos decisiones basadas únicamente en la lógica humana, en emociones momentáneas o en la presión de las circunstancias, corremos el riesgo de desviarnos significativamente del plan original que Dios tiene para nosotros. Por esta razón, el discernimiento espiritual es absolutamente esencial. Y este discernimiento solo se cultiva a través de una relación íntima y continua con el Espíritu Santo. No se trata de alcanzar un estado de perfección inalcanzable, sino de desarrollar una sensibilidad aguda a la voz suave y apacible del Espíritu. ¿Estás tomando tus decisiones desde una perspectiva de fe y confianza en Dios o desde el miedo paralizante a quedarte sin opción? ¿Estás tratando de forzar la apertura de una puerta porque temes que si no entras ahora, lo perderás todo? Dios no opera bajo la presión de nuestras ansiedades. Él no necesita que apresuremos su proceso divino. Aquello que verdaderamente te pertenece llegará a ti en el momento perfecto, cuando estés completamente preparado para recibirlo, ni un segundo antes. Confía plenamente en esta verdad. Una puerta que ha sido abierta por Dios jamás te exigirá que sacrifiques tu comunión con Él para poder atravesarla. Y si alguna vez experimentas dudas o incertidumbre, la mejor estrategia es esperar con paciencia. Porque cuando una puerta proviene genuinamente del cielo, no solo se abrirá de par en par, sino que también vendrá acompañada de una confirmación clara y poderosa. Y en esa confirmación divina encontrarás una paz inigualable, una fuerza renovada y un propósito claramente definido. En cuarto lugar, es fundamental comprender la naturaleza del proceso divino que precede a la apertura de esas puertas que tanto anhelamos. Muchos de nosotros esperamos que las oportunidades se presenten con una rapidez casi instantánea, como si el favor de Dios fuera un simple interruptor que podemos encender a nuestra voluntad. Sin embargo, la realidad es que la obra de Dios se asemeja más a la de un escultor paciente que a la de un constructor apresurado. Antes de que esa puerta tan esperada se abra, Él está activamente trabajando en la transformación de nuestro ser interior. Nos preguntamos con impaciencia, ¿por qué, Señor, me haces esperar tanto? ¿Acaso no ves mi cansancio? ¿Qué más debo hacer para que finalmente actúes en mi favor? Pero es crucial entender que la espera no es un mero retraso, sino una parte intrínseca del diseño divino. Dios no solo desea concedernos la bendición, sino que también anhela asegurarse de que, una vez que la recibamos, seamos capaces de valorarla, mantenerla y utilizarla para su gloria. Para lograr esto, Él nos somete a un proceso de preparación, de formación y de refinamiento. Imaginemos la laboriosa tarea de un orfebre trabajando con el oro. No basta con extraer el metal precioso de la tierra. Debe ser fundido a altas temperaturas, pasado repetidamente por el fuego purificador para eliminar toda impureza. Solo entonces puede transformarse en una joya de valor incalculable. De manera similar, el Señor obra en nuestras vidas, no con la intención de destruirnos o afligirnos, sino con el propósito amoroso de purificarnos y fortalecernos. Antes de que una puerta significativa se abra ante nosotros, existen ajustes internos que Dios desea realizar en nuestro carácter, en nuestra capacidad de obediencia, en la claridad de nuestra visión y en la agudeza de nuestra sensibilidad espiritual. Muchos elevamos nuestras plegarias, pidiendo la apertura de puertas financieras, pero quizás aún no hemos aprendido a administrar con sabiduría los recursos limitados que ya poseemos. Otros suplican por una relación significativa, pero sus corazones todavía albergan heridas no sanadas, el egoísmo o una dependencia emocional poco saludable. Algunos claman fervientemente por oportunidades de servicio o plataformas de influencia, pero aún no han cultivado la humildad genuina que es necesaria para sostener el peso de la honra y la responsabilidad. Si Dios te concediera hoy mismo aquello que con tanta insistencia estás pidiendo, ¿serías capaz de sostenerlo sin que esto te lleve a la ruina o te aleje de su presencia? Considera que las promesas de Dios nunca son triviales, siempre vienen acompañadas de una gran responsabilidad. Por esta razón,
Dios prefiere demorarse en la apertura de la puerta, antes que verte fracasar al intentar cruzarla sin la preparación adecuada. A lo largo de las Sagradas Escrituras, observamos un patrón constante. Antes de cada gran manifestación de la gracia de Dios, existe un proceso profundo de preparación. Moisés pasó 40 largos años en el anonimato del desierto, antes de ser llamado a presentarse ante el faraón, el hombre más poderoso de su tiempo. David fue ungido como rey desde muy joven, pero tuvo que esperar muchos años, siendo perseguido y escondiéndose en cuevas, antes de poder sentarse finalmente en el trono de Israel. Incluso Jesús, el Hijo mismo de Dios, vivió 30 años en preparación antes de comenzar sus 3 años de ministerio terrenal. Esto nos revela una verdad fundamental. El proceso de espera no es una pérdida de tiempo, sino una inversión invaluable en nuestro futuro espiritual. Y es precisamente durante este proceso que Dios realiza una obra poderosa en nuestro interior, transformando nuestra mentalidad de esclavos a herederos, de impacientes a sabios, de dependientes de nuestras propias fuerzas, a personas que confían plenamente en su provisión. Es en ese espacio de espera donde aprendemos a soltar el control, a confiar en lo invisible, a discernir su voz por encima del ruido ensordecedor del mundo que nos rodea. Es en ese crisol donde se forja nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Qué estás aprendiendo tú en este tiempo de puertas aparentemente cerradas? ¿Qué aspectos de tu propio corazón te está revelando Dios que antes no eras capaz de ver? No ignores estas señales. En ocasiones, Dios no cambia nuestras circunstancias externas, precisamente porque primero desea transformarnos a nosotros desde adentro. Una persona puede llegar a una puerta antes del tiempo señalado, pero si su interior no ha sido transformado por la obra de Dios, aquello que estaba destinado a ser una bendición abundante puede convertirse en una carga pesada y destructiva. Por eso el Señor trabaja diligentemente primero en el corazón, y luego, como resultado natural, se manifiesta el cambio en la situación externa. No menosprecies esas pequeñas correcciones y suaves indicaciones que el Espíritu Santo te está mostrando en esta etapa. Si sientes que Él está trabajando en tu carácter, confrontando tu orgullo, transformando tus hábitos o reordenando tus prioridades, dale espacio para obrar, porque cuanto más profundo sea el proceso de transformación, más grande y significativa será la puerta que finalmente se abrirá ante ti. Piénsalo de esta manera. Cuando un agricultor siembra una semilla en la tierra, no corre ansiosamente al día siguiente para cosechar el fruto. Él pacientemente espera, riega la tierra con diligencia, cuida la joven planta con esmero. Incluso cuando no ve nada brotar en la superficie, confía en que algo maravilloso está creciendo en secreto debajo de la tierra. Así obra Dios contigo. Él está sembrando semillas de propósito y potencial en tu vida, formando raíces profundas, estableciendo estructuras invisibles que te sostendrán en el futuro. Porque cuando llegue el tiempo señalado para la cosecha, esta será abundante y duradera. Confía en el proceso. Abraza esta etapa de espera y transformación. Porque mientras tú esperas la apertura de una puerta, Dios está esperando pacientemente que te conviertas en la persona capaz de atravesarla con honor, con madurez espiritual y con un propósito divino bien definido. Y cuando ese momento finalmente llegue, sabrás con certeza que no fue simplemente cuestión de suerte o casualidad, sino el resultado de una formación cuidadosa, de una preparación divina y amorosa. Y al mirar hacia atrás, agradecerás cada día de silencio y aparente inactividad, porque descubrirás que incluso en ese silencio, Dios te estaba hablando con una claridad y un poder que nunca antes habías experimentado. En quinto lugar, es esencial reconocer que a menudo la razón por la que una puerta permanece obstinadamente cerrada
radica en que aún no hemos dado ese paso crucial de obediencia que Dios anhela ver en nuestras vidas. Y esta falta de apertura no se debe a un deseo divino de castigarnos o retener bendiciones, sino al hecho de que el cielo mismo se moviliza en respuesta a aquellos corazones que deciden alinearse por completo con la voluntad de Dios. Debemos hacernos una pregunta profunda y sincera. ¿Hasta qué punto estamos realmente dispuestos a obedecer, incluso cuando el camino que se nos presenta desafía nuestra lógica y nuestro entendimiento? Tal vez la llave que desbloquea esa puerta que tanto anhelamos no se encuentre en seguir orando fervientemente, sino en poner en práctica aquello que ya sabemos en nuestro interior que debemos hacer. Podría no ser un asunto de fe en abstracto, sino más bien una cuestión concreta de obediencia activa. Presta atención a esta verdad transformadora, porque podría cambiar el rumbo de tu vida. La obediencia a Dios no siempre produce resultados inmediatos y visibles, pero invariablemente desata un movimiento poderoso en el reino espiritual. En ocasiones, Dios no está esperando que elevemos nuestras oraciones con mayor intensidad, sino que tomemos una decisión específica que ya nos indicó hace tiempo, pero que por temor, duda o comodidad, hemos estado postergando. Recordemos el ejemplo paradigmático de Abraham. Dios le dio una instrucción clara y directa: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le proporcionó un mapa detallado, ni le reveló todos los pormenores de su destino, ni le ofreció garantías terrenales, simplemente le dio una orden y una promesa. Y Abraham, con una fe inquebrantable, obedeció sin dudar. Fue precisamente esa obediencia radical, a pesar de la incertidumbre sobre su destino final, la que activó la inmensa bendición que hasta el día de hoy sigue alcanzándonos. Muchos de nosotros nos encontramos en la posición de esperar ansiosamente que el cielo se mueva en nuestro favor, mientras que, paradójicamente, el cielo está esperando que seamos nosotros quienes demos el primer paso de fe y obediencia. ¿Qué decisión sabes en lo profundo de tu espíritu que debes tomar, pero a la que te resistes por temor a las consecuencias? ¿Qué pecado estás tolerando en tu vida, buscando excusas para justificarlo, a pesar de saber que está actuando como una barrera que bloquea tu progreso espiritual? ¿Qué relación tóxica, qué hábito perjudicial o qué camino equivocado sigues transitando? Aunque el Espíritu Santo ya te ha inquietado para que lo abandones, Dios no está buscando la perfección absoluta en nosotros, sino una entrega completa y sincera de nuestro corazón y nuestra voluntad. Y esta entrega se demuestra a través de acciones concretas de obediencia. No basta con sentir un vago deseo de obedecer, es necesario poner en marcha esa obediencia con pasos firmes y decididos. Cuando Josué se preparó para la conquista de la imponente ciudad de Jericó, Dios no le solicitó armas sofisticadas ni estrategias militares humanas convencionales. En cambio, le ordenó que sus tropas marcharan alrededor de la ciudad, que dieran vueltas en silencio, confiando plenamente en su dirección divina. Una orden que desde la lógica humana podría parecer extraña e ilógica, pero que fue obedecida con exactitud y precisión. ¿Y cuál fue el asombroso resultado? Los muros impenetrables de Jericó se derrumbaron milagrosamente, abriendo paso a la victoria. La obediencia es como la combinación secreta de una caja fuerte. Tal vez conoces la promesa que Dios te ha hecho, sabes que hay tesoros guardados para ti, pero hasta que no ingreses los números correctos de la combinación, la puerta permanecerá cerrada. Y los números del reino de Dios son la obediencia, la humildad y la fe puesta en acción. Si tu acto de obediencia hoy es la semilla que desatará el milagro que anhelas mañana, y si lo que Dios necesita de ti en este momento crucial no es más oración, sino una mayor determinación para actuar conforme a su voluntad, entonces reflexiona profundamente. Mira, cuando eliges obedecer a Dios, le estás diciendo con tus acciones: confío en ti, más de lo que confío en mi propia lógica limitada, en mis emociones cambiantes o en mis planes terrenales. Y ese acto de rendición total y confianza activa el poder del cielo. Los ángeles se ponen en movimiento,
el Espíritu Santo comienza a abrir caminos que ni siquiera sabías que existían. Pero también debes ser consciente de que obedecer a Dios muchas veces implica dolor, porque tendrás que renunciar a cosas que aprecias, a caminos cómodos y conocidos, a decisiones que te hacen sentir en control de tu situación. Sin embargo, es precisamente en ese acto de renuncia, en ese altar de obediencia, donde Dios construye las plataformas para tus mayores victorias y bendiciones. Y no se trata solo de obedecer en un momento puntual. Se trata de cultivar un estilo de vida de obediencia continua, porque las puertas que Dios abre requieren que sigamos escuchando atentamente su voz una vez que las hemos cruzado. La obediencia no es una llave de un solo uso, sino el distintivo de aquellos que caminan en el propósito divino para sus vidas. Hoy, si sientes que una puerta permanece inexplicablemente cerrada, pregúntate con total honestidad: ¿estoy realmente obedeciendo lo último que Dios me ha mostrado que debo hacer? ¿O estoy esperando pasivamente a que la puerta se abra sin haber dado todavía ese paso de fe y obediencia que activa el milagro? No ignores esa voz suave, pero persistente que ha estado hablando a tu corazón. Tal vez no te grita ni retumba con estruendo, pero está ahí, insistente, paciente, amorosa. Haz aquello que Él te ha mostrado que debes hacer. Perdona a quien te ha ofendido, sal de ese ambiente tóxico. Rompe con esa atadura que te aleja de Dios. Vuelve a intentarlo con perseverancia. Llama a esa persona. Suelta ese plan que te está impidiendo avanzar. Haz esa llamada telefónica, escribe esa carta. Acepta ese no con humildad. Simplemente hazlo y comenzarás a ver cómo el cielo empieza a moverse a tu favor. Porque cuando obedeces a Dios, no caminas solo, caminas acompañado por aquel que tiene las llaves de David, el que abre puertas que nadie puede cerrar. Ni el miedo, ni tu pasado, ni el infierno entero tendrán poder para detener la obra que Dios ha comenzado en ti. En sexto lugar, es crucial reconocer que incluso después de que una puerta finalmente se abre como resultado de nuestra oración, espera paciente, obediencia y perseverancia, pueden surgir momentos en los que el adversario intente cerrarla nuevamente. Es una realidad espiritual que justo cuando comenzamos a avanzar con la bendición de Dios, puede aparecer resistencia, confusión e incluso un profundo desánimo. Muchos se preguntan en esos instantes: si Dios mismo me abrió esta puerta, ¿por qué de repente todo se vuelve más difícil? ¿Será que me equivoqué en algo? ¿Por qué siento tanta oposición si estoy siguiendo la dirección que Dios claramente me dio? La respuesta a esta inquietud es clara y directa. El enemigo siempre luchará contra aquello que tiene un valor significativo en el reino de Dios. Cuando una puerta es abierta por la mano divina, el infierno no permanece inactivo. El adversario comprende perfectamente que esa puerta no solo te bendice a ti individualmente, sino que también encierra el potencial de bendecir a muchos otros, de expandir la influencia del reino de Dios y de romper cadenas de opresión que han mantenido a personas cautivas durante generaciones. Por lo tanto, cuando comiences a caminar con determinación a través de esa puerta que Dios te ha abierto, no te sorprendas si enfrentas obstáculos y resistencia en el camino. Al contrario, interpreta esa oposición como una confirmación poderosa de que estás en el camino correcto, porque si el enemigo se siente inquieto y amenazado, es una señal inequívoca de que estás entrando en territorios que antes estaban bajo su dominio, y estás avanzando firmemente en el cumplimiento de tu propósito divino. Recordemos la historia del pueblo de Israel al salir de la esclavitud en Egipto. Dios mismo abrió un camino sobrenatural a través del Mar Rojo, una puerta milagrosa de liberación. Sin embargo, justo cuando comenzaban a avanzar hacia su libertad, el faraón y su ejército los persiguieron con tenacidad. El hecho de que el mar se haya abierto de manera espectacular no significó que no habría lucha ni desafíos, significó, más bien, que Dios estaría con ellos en medio de esa lucha, proveyendo su protección y su poder. De manera similar ocurre en nuestras vidas. Si te encuentras caminando por una senda que sabes con certeza que Dios ha abierto para ti, y de repente te enfrentas a ataques inesperados,
críticas injustas, escasez de recursos o dudas persistentes. No permitas que el desánimo te haga retroceder. No todos los obstáculos que encontramos son señales de que hemos cometido un error. A veces son simplemente una manifestación del impacto que estamos teniendo en el reino de las tinieblas. Podías estar confundiendo la oposición con la falta de dirección divina, o incluso pensando en rendirte solo porque el camino se ha tornado más empinado y desafiante. Permíteme decirte esto con todo el amor pastoral de mi corazón. Las puertas que Dios abre se mantienen firmes por la fe inquebrantable, no por la comodidad o la ausencia de dificultad. Hay un principio espiritual fundamental que debes recordar siempre. Lo que Dios comienza, Él también lo sostiene hasta el final. Pero tú tienes una parte esencial que desempeñar. Debes caminar con valentía. Debes seguir avanzando incluso cuando el suelo bajo tus pies parezca temblar, porque ninguna oposición terrenal o espiritual tiene el poder de cerrar aquello que Dios ha sellado con su autoridad divina. Solo tú puedes detener tu propio avance si decides retroceder presa del miedo y la incredulidad. Y aquí radica una trampa muy común que el enemigo suele utilizar: el sabotaje interno. No siempre nos ataca a través de eventos externos dramáticos. A veces su estrategia más sutil consiste en susurrarnos dudas al oído, lanzarnos pensamientos insidiosos como: no eres digno de esto, no vas a poder lograrlo, esto realmente no era para ti, mira todos tus fracasos, seguramente Dios ya se arrepintió de haberte dado esta oportunidad. Pero todo eso son mentiras urdidas por el adversario, porque la puerta que Dios ha abierto para ti ya ha sido decretada y confirmada en los cielos. Tu tarea ahora es mantenerte firme en esa verdad. Cuidar con diligencia aquello que te ha sido entregado, blindar tu corazón a través de la oración constante, cubrir tu mente con la armadura de la palabra de Dios y seguir caminando con perseverancia, incluso cuando no puedas ver el final del camino. Una puerta abierta por Dios no significa la ausencia de batallas. Simplemente indica que ahora tienes un nuevo campo de acción donde Dios desea glorificarse a través de tu vida. Así que no retrocedas ante la dificultad, no cuestiones aquello que ya ha sido confirmado por Dios, no negocies tu avance solo porque alguien dudó de ti o porque los recursos materiales aún no se han manifestado en su totalidad. Considera el ejemplo inspirador de Nehemías. Dios le dio una puerta abierta para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, un proyecto de gran magnitud y significado. Pero mientras Nehemías y su pueblo trabajaban arduamente en la edificación, sus enemigos se burlaban, conspiraban y hacían todo lo posible para detener la obra. ¿Y cuál fue la respuesta de Nehemías ante esta feroz oposición? No se detuvo a responder a sus provocaciones, no se distrajo con sus artimañas, sino que continuó construyendo con una mano firme en la espada, listo para defender lo que Dios le había encomendado, y la otra mano dedicada a la colocación de cada ladrillo. Ese es el espíritu de fe y determinación que Dios está levantando en ti en este tiempo. Una fe que no huye ante la adversidad, sino que edifica con denuedo incluso en medio de la oposición. Una fe que no necesita la aprobación ni los aplausos de los demás para seguir avanzando. Una fe que recuerda con convicción que si el cielo mismo ha abierto esta puerta, ningún poder del infierno tiene la capacidad de cerrarla. Así que hoy, aunque sientas que el viento sopla en contra con fuerza, aunque parezca que todo a tu alrededor se desordena y se torna caótico, no te bajes del barco de la fe. La tormenta, por intensa que sea, no tiene el poder de hundir aquello que Dios mismo está navegando contigo. Y cuando todo esto pase, porque ciertamente pasará, mirarás hacia atrás con gratitud y dirás con profunda convicción: el enemigo intentó cerrarla, pero Dios me sostuvo con su poder inagotable, y hoy esta puerta abierta es un testimonio vivo de su fidelidad eterna. En séptimo lugar, es fundamental reflexionar sobre qué actitud y acciones debemos adoptar mientras aguardamos con expectación la apertura de la siguiente puerta en nuestro camino. Después de haber atravesado una puerta que Dios nos ha concedido,
Es una experiencia común encontrarnos nuevamente frente a otra que permanece cerrada, dando inicio a un nuevo periodo de espera, una nueva prueba de nuestra fe, un nuevo silencio aparente por parte de lo divino. Y es precisamente en ese intervalo, en ese espacio comprendido entre una manifestación de la gloria de Dios y la siguiente, donde muchos creyentes pueden llegar a perder el rumbo, simplemente porque no saben cómo invertir su tiempo y energías mientras esperan. Dudan sobre si deben avanzar con cautela, detenerse por completo, considerar retroceder sobre sus pasos, o en el peor de los casos, sucumbir a la desesperación y rendirse. Nos preguntamos con inquietud, ¿qué se supone que debo hacer cuando aparentemente nada está sucediendo? ¿Tiene sentido continuar orando si no percibo ningún movimiento o respuesta? ¿Será que Dios ya no desea comunicarse conmigo? Es crucial que escuches esto con un corazón receptivo. El tiempo de espera en la vida de un creyente nunca es tiempo perdido. Es por el contrario, un periodo valioso de preparación intencional. Y esta preparación no implica quedarnos pasivos e inactivos, sino movernos de manera correcta y productiva en la esfera invisible, donde Dios continúa obrando silenciosamente. Es esencial comprender que la actividad de Dios no se limita únicamente a los grandes eventos y las manifestaciones espectaculares. Él también se comunica y trabaja a través de los detalles aparentemente insignificantes de nuestro día a día. Mientras aguardas con expectación la próxima oportunidad que Dios tiene para ti, debes saber que Él está mucho más interesado en cómo inviertes y utilizas ese tiempo de espera que en la duración exacta del mismo. Porque aquel que se mantiene activo con un propósito firme durante el silencio, llegará al día del cumplimiento con una fe más sólida y una madurez espiritual más profunda. En esos momentos de pausa aparente, Dios está afinando tu oído espiritual, haciéndote más sensible a su voz y a su dirección. Te está enseñando a depender de Él por convicción genuina y no simplemente por emociones fluctuantes. Porque si solo crees cuando ves resultados tangibles, entonces lo que tienes no es fe verdadera, sino más bien conveniencia. El tiempo que transcurre entre la apertura de una puerta y la siguiente puede compararse con la travesía del desierto hacia la tierra prometida. Dios ya te ha liberado de la esclavitud del pecado y del mundo, pero aún no has llegado a tu destino final. Entonces, ¿qué debes hacer en ese espacio intermedio? Transformarte interiormente, limpiarte de las influencias negativas del pasado, aprender a confiar en la provisión diaria de Dios, así como el pueblo de Israel aprendió a depender del maná celestial, y sobre todo, prepararte diligentemente para que cuando la próxima puerta se abra, no pierdas la bendición por falta de madurez espiritual o de preparación personal. Considera la posibilidad de que este tiempo de aparente inactividad sea, en realidad, un campo de entrenamiento divino, y que las circunstancias que estás viviendo hoy sean precisamente el escenario donde Dios está formando al guerrero, al líder, al siervo, al padre o a la mujer sabia que Él utilizará poderosamente en el futuro. No subestimes jamás la invariable escuela de la espera. Es en este lugar donde aprendes a escuchar la voz de Dios sin la necesidad de señales ostentosas, a obedecer sus mandatos sin demandar resultados inmediatos, y a amarle incondicionalmente por quien Él es, y no solo por lo que hace a tu favor. Y mientras esperas pacientemente, actúa no con desesperación o ansiedad, sino con una fe inteligente y proactiva. Profundiza en tu vida de oración. Busca la presencia de Dios con mayor intensidad. Lee la palabra de Dios como si fuera alimento nutritivo para tu alma, no simplemente como información intelectual. Practica el ayuno, no solo con la expectativa de obtener respuestas específicas, sino también con el propósito de romper dependencias internas que te impiden avanzar. Sirve a otros con humildad. Dedica tiempo a refinar tus talentos y dones, sana las heridas emocionales de tu pasado, y examina y purifica las motivaciones de tu corazón.
Porque te aseguro que cuando Dios vea tu fidelidad en las pequeñas cosas, cuando observe que no maldices el desierto de la espera, sino que lo atraviesas con tu rostro elevado hacia el cielo, entonces la señal que anhelas llegará. El día señalado por Dios se manifestará y la próxima puerta se abrirá de par en par ante ti. Pero no llegará como una recompensa automática o mecánica, sino como una consecuencia natural y hermosa de tu crecimiento espiritual y tu preparación integral. Recuerda esta verdad reconfortante: el silencio aparente de Dios no es una indicación de su ausencia, sino más bien el eco profundo de su actividad preparatoria en tu vida. Y mientras tú quizás sientas que nada significativo está sucediendo, en la esfera celestial se están organizando piezas clave, moviendo personas estratégicamente, ajustando los tiempos con precisión divina, como un director de orquesta que afina cada instrumento antes del glorioso concierto. Tú solo ves el telón cerrado, pero detrás de él, Dios está poniendo todo en su lugar para tu bendición. Así que no te impacientes, no busques atajos fáciles, no tomes decisiones impulsadas por la ansiedad y la desesperación. Confía plenamente en el plan de Dios, persevera con firmeza, arraígate profundamente en su amor y su verdad, porque cada día que pasas en obediencia y fidelidad, mientras esperas, es una piedra más que se añade al puente que te conducirá hacia tu próxima temporada de crecimiento y bendición. Y cuando esa puerta finalmente se abra, no solo entrarás en ella, sino que lo harás completamente listo, equipado con la madurez y la sabiduría necesarias para abrazar plenamente lo que Dios tiene preparado para ti. Y en ese momento glorioso, tu alma susurrará en silencio: verdaderamente valió la pena esperar en el Señor. En octavo lugar, es fundamental reflexionar sobre cómo podemos evitar sabotear esas puertas que Dios, en su gracia, finalmente nos concede. Una de las experiencias más dolorosas en la vida cristiana no es la espera de una puerta que no se abre, sino presenciar cómo una puerta se abre con claridad y el mismo creyente, sin darse plena cuenta, termina por socavar esa bendición. Sí, existen personas que oran con fervor, ayunan con dedicación y claman a Dios con insistencia, y cuando por fin reciben la respuesta tan anhelada, no saben cómo administrarla o, peor aún, la pierden irremediablemente. En ocasiones aquello que tanto esperamos parece desvanecerse entre nuestros dedos. Surge entonces la pregunta crucial: ¿cómo puedo cuidar y proteger aquello que Dios me ha entregado, evitando destruirlo con mis propias actitudes y comportamientos? ¿Será posible que esté repitiendo patrones de conducta arraigados que, sin darme cuenta, me están alejando de la bendición que tanto he buscado? Permíteme hablarte con honestidad y con el profundo amor de un pastor. Dios tiene el poder de abrir puertas sobrenaturalmente en tu vida, pero Él no tomará la responsabilidad de sostenerlas por ti. Él realiza lo imposible, lo que trasciende nuestra comprensión. Pero tú tienes la responsabilidad ineludible de hacer tu parte en el ámbito natural. Y es precisamente en este punto donde muchas veces tropezamos y fallamos. Una puerta abierta por Dios exige de nosotros madurez espiritual, y esta madurez se evidencia en las decisiones que tomamos cada día. No basta con expresar gratitud a Dios el primer día de recibir la bendición. Es necesario demostrar con hechos concretos que valoramos profundamente aquello que hemos recibido. Considera esto: si Dios te concede una relación sana y edificante, pero tú sigues arrastrando las heridas emocionales de relaciones pasadas y actuando con inseguridad y desconfianza, esa nueva relación, por muy prometedora que sea, podría marchitarse y morir. Si Dios te provee un nuevo empleo que anhelabas, pero llegas tarde constantemente, no te esfuerzas por dar lo mejor de ti, o te dedicas a criticar a tus compañeros y superiores, no esperes cosechar reconocimiento y estabilidad laboral. Si Dios te abre puertas para servirle en un ministerio, o te concede una plataforma de influencia, pero tu corazón secretamente anhela el reconocimiento humano en lugar del servicio humilde y desinteresado, tarde o temprano todo ese aparente éxito se desmoronará. Dios no bendice el caos ni la negligencia,
Él bendice el orden, la diligencia y la fidelidad. Y cada puerta que Él abre requiere que vivas a la altura de lo que esa bendición demanda de ti. ¿Estás cuidando con esmero aquello por lo que has orado durante años? ¿O estás actuando como si lo merecieras simplemente por tu propio esfuerzo, sin cultivarlo y protegerlo? El sabotaje espiritual muchas veces se presenta de manera sutil y engañosa. Comienza con la ingratitud, con dar por sentado lo que hemos recibido. Luego, prosigue con la distracción, permitiendo que otras cosas nos aparten de lo que realmente importa. Y finalmente, puede manifestarse como autosuficiencia, creyendo que hemos alcanzado el éxito por nuestros propios méritos. Y antes de que te des cuenta, te encuentras lejos del lugar donde deberías estar espiritualmente. Y sabes qué es lo más doloroso de esta situación. No es que Dios te quite la bendición que te dio, sino que tú mismo te vas alejando progresivamente del centro de su voluntad, exponiéndote así a perder aquello que te fue entregado con tanto amor y propósito. Por esta razón, la vida cristiana no se trata únicamente de recibir bendiciones, sino también de administrarlas sabiamente y con responsabilidad. Cuando esa puerta finalmente se abra en tu vida, ya sea una oportunidad largamente esperada, un nuevo comienzo, una relación significativa o la respuesta a una oración ferviente, debes hacerte una pregunta crucial. ¿Qué voy a hacer de manera práctica y constante para honrar esta bendición que he recibido? ¿Cómo puedo demostrar con mis acciones diarias que estoy verdaderamente preparado para sostener esta nueva temporada en mi vida? Jesús mismo lo expresó de manera clara y contundente. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que mucho se le ha confiado, más aún se le pedirá. Y esto no es una imposición arbitraria o un castigo severo, sino una ley fundamental de la responsabilidad espiritual. Dios no es un repartidor impulsivo de bendiciones momentáneas. Él es un Padre amoroso que confía en sus hijos, pero que también espera ver frutos de madurez en sus vidas. Un campo sembrado no produce una cosecha abundante simplemente porque se arrojaron las semillas. Requiere ser cuidado con diligencia, regado con constancia y protegido de las plagas que buscan destruirlo. De la misma manera, debes cuidar con temor de Dios aquello que el cielo te ha confiado, porque una puerta abierta sin la correspondiente responsabilidad puede convertirse en una trampa peligrosa, mientras que una puerta que es atendida y valorada con reverencia a Dios se transforma en un testimonio poderoso que se multiplica y bendice a muchos. Ten cuidado con el orgullo sutil que te susurra al oído. Esta puerta se abrió porque soy especial, porque tengo talento y méritos propios. Finalmente lo he logrado por mi cuenta. Recuerda que el mismo Dios que tiene el poder de abrir puertas, también tiene la autoridad para cerrarlas, no por un deseo de castigarte, sino por puro amor, para evitar que te destruyas a ti mismo con algo que aún no estás preparado para manejar con sabiduría. Anhelas mantener abierta esa puerta que Dios ha abierto en tu vida. Entonces, mantén tu corazón humilde y agradecido. No dejes de orar ahora que las cosas parecen ir bien. No te olvides de servir a otros con generosidad, de dar con alegría y de permanecer firme en la palabra de Dios como tu guía constante. No sustituyas al Dios que te abrió la puerta por la bendición misma que has recibido, porque cuando haces esto, te conviertes en un simple canal por el cual fluye la bendición, en lugar de un estanque que la acapara egoístamente. Y todo lo que Dios te da fluirá naturalmente hacia otros, multiplicándose y bendiciendo a muchos más a través de ti. Hoy quiero invitarte a una profunda reflexión personal. ¿Estoy cuidando con diligencia aquello que Dios ya me ha entregado? ¿Estoy realmente preparado para sostener las nuevas bendiciones que estoy pidiendo que vengan a mi vida? Porque de nada sirve que la puerta se abra de par en par si no estás listo para vivir y prosperar dentro de ella. Y escúchame atentamente. Aún estés a tiempo de hacer los ajustes necesarios. Si sientes en tu corazón que has estado saboteando de alguna manera aquello que Dios te ha dado, detente ahora mismo, arrepiéntete sinceramente y vuelve a enfocarte en los principios del reino. Dios no busca la perfección inalcanzable,
sino corazones dispuestos a reconocer sus errores y a corregir su rumbo. Y si hoy tomas la firme decisión de cuidar con excelencia aquello que el cielo ya ha comenzado en tu vida, verás cómo esa puerta no solo permanece abierta, sino que otras puertas de oportunidad y bendición comenzarán a alinearse detrás de ella, porque aquel que demuestra ser fiel y responsable en lo poco será puesto sobre mucho más. Para concluir este mensaje que ha resonado profundamente en tu corazón, ahora que has llegado hasta este punto crucial, donde el Espíritu de Dios ha hablado con tanta claridad, profundidad e intención, quiero que asimiles con toda la convicción que estas palabras conllevan. Tu vida no continuará igual. Este encuentro no ha sido simplemente un video más que has visualizado. Ha sido un llamado directo del cielo, una invitación divina. Una puerta de oportunidad se ha manifestado ante ti, pero la trascendental decisión de atravesarla reside únicamente en tu libre albedrío. Hoy has sido enriquecido con enseñanzas valiosas, has recibido correcciones amorosas, has sido fortalecido con promesas alentadoras y sobre todo has sido guiado hacia una dirección clara. Si el Espíritu Santo ha traído convicción a lo más profundo de tu ser, te insto a no dejar que esta palabra quede flotando en el aire, sin una respuesta tangible. Reacciona, toma acción, da un paso concreto. Este es tu momento señalado. Antes de despedirme, te invito cordialmente a plasmar aquí en la sección de comentarios, como un sello visible de tu fe inquebrantable y de tu compromiso personal, la siguiente declaración poderosa: mi fe abrirá aquello que el enemigo no puede cerrar. Escribe estas palabras con determinación, profetízalas con audacia, decláralas al universo. Al hacerlo, estarás activando una verdad espiritual fundamental, demostrando al mundo visible e invisible que no estás dispuesto a rendirte ante la adversidad, que tu historia no está destinada a terminar frente a puertas clausuradas y que tu destino último no depende de las limitaciones humanas, sino de la voluntad perfecta y soberana de Dios. Y si este mensaje ha tocado las fibras más íntimas de tu corazón, si has sentido con certeza que era Dios hablándote directamente a ti, te animo a expresar tu gratitud con un me gusta en este video, porque ese simple acto tiene el poder de impulsar este mensaje hacia otras personas que se encuentran en una situación similar a la tuya, exhaustas, confundidas y al borde de la desesperación. Al hacerlo, te conviertes en un eslabón vital de esta cadena de fe, llevando esperanza y aliento a esos rincones donde quizás nadie más está llegando. Te doy las gracias de todo corazón por haber permanecido hasta el final de este mensaje. Gracias por ser parte activa de esta comunidad de creyentes, donde cada encuentro a través de estos videos se convierte en un altar sagrado de conexión con nuestro Padre Celestial. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal, porque cada enseñanza que compartimos aquí es una pieza fundamental de tu proceso de crecimiento espiritual, una parte integral de la obra transformadora que Dios está realizando en ti. Ahora deseo elevar una oración especial por ti. Señor amado, te damos gracias infinitas por cada persona que ha dedicado su tiempo a escuchar esta palabra con un corazón abierto y receptivo. Gracias por hablarles con tanta claridad, con tanta ternura y con tanto poder transformador. Te pedimos humildemente, Dios, que toda puerta que sea tu voluntad abrir, se abra sin obstáculos, y que toda puerta que necesite cerrarse para su protección, se cierre sin temor ni vacilación. Que cada uno de ellos pueda caminar con una fe inquebrantable, con una obediencia sincera y con un discernimiento agudo. Protégelos de los ataques del enemigo, líbralos de sus propias tendencias de autosabotaje, y condúcelos a niveles más profundos de propósito y plenitud en ti. Declaramos en el nombre de Jesús que la recompensa divina viene en camino, que los cielos se alinean a su favor, y que tu perfecta voluntad se manifestará abundantemente en sus vidas. Amén y amén. Y nunca lo olvides, cuando Dios abre una puerta no hay fuerza en el infierno que pueda cerrarla. Y cuando tú decides caminar a través de ella con fe y valentía, el cielo mismo te acompaña en cada paso del camino.
Te bendigo abundantemente. Nos encontraremos en nuestro próximo video, y hasta entonces, mantén firme tu fe, porque lo que está por venir superará con creces todo lo que alguna vez has soñado.